Sí, buenos días, igual a todos por acá, hermanos, amigos, familia que nos siguen escuchando en la finalización de esta enseñanza, de esta parte 16. En el video anterior, pues se volvieron a dar cuenta, tuvimos problemas también con el internet una vez más, de modo que esta última parte la estamos grabando no la estamos grabando en vivo, sino para verla en diferido. Pero seguimos acá tratando de terminar este capítulo, hermano, traduciendo en vivo al, al doctor Mauro Viglino con esta enseñanza en este capítulo, el falso monoteísmo moderno, el origen politeísta del monoteísmo moderno, de la falsa creencia de que creemos en un solito Dios. Eso es lo que significa el término monoteísmo, ¿verdad? Como ya lo explicamos en los dos videos anteriores de esta parte 16 de su serie Los dioses falsos de la Biblia. Seguimos acá, continuando con estas impresiones de parte de este traductor profesional, hoy por hoy perseguido del Vaticano, perseguido y vetado por el Vaticano y por el gobierno de los Estados Unidos, incluso para enseñar en los Estados Unidos todo lo que él viene escribiendo, sus libros, aunque se venden en Amazon. Pues una cosa es esa y otra cosa es que te dejen entrar a dar conferencias y eso, ¿no? Es el caso del doctor Mauro Viglino y otros por ahí también, no es el único, obviamente. Personas que hoy por hoy están diciendo, profesionales, filólogos, antropólogos, críticos literarios que hoy por hoy están desenmascarando el engaño de la religión, el engaño de la fe cristiana, el engaño de cualquier fe religiosa, en cualquier religión, en cualquier Dios hombre, ¿no? En cualquier Dios que muere, un Dios que muere. Puede ser de verdad el Dios verdadero, el ser supremo verdadero, un ser supremo que supuestamente es supremo, pero muere, igual que tú, igual que yo. Puede ser el verdadero, jamás lo va a ser. La lógica se opone a eso, el sentido común se opone a eso, la intuición, la experiencia diaria de ese ser que nos da la vida y que sabemos que es infinito y es todopoderoso, se opone a estas ideas y a estas doctrinas religiosas, cristianas y no cristianas. Y bueno, seguimos acá, hermano. Disculpe, veníamos hablando del vocablo sagrado. Cuando algo es sagrado realmente, a la luz de lo que cuentan los libros y con esta experiencia de Moisés con la zarza ardiente, de por qué se le dice que esa tierra era santa y que él debía quitarse las sandalias, porque la tierra donde estaba pisando, le dice la aparición, ¿verdad? De ese Elohim, de esos Elohim, o de ese Elohim, el Jehová de la zarza ardiente del Éxodo, del libro de Éxodo de su Biblia, hablándole en voz audible a este Moisés, a este aparente humano, ser humano, también como se cree, era un humano como usted y como yo, aunque quizás otra humanidad pudiera haber sido la llamada Moisés, otro tipo de humanidad o de humano en tiempos antiguos, ¿verdad? Porque estamos hablando de qué estamos hablando, no estamos hablando de gigantes. Estamos hablando de que la tierra estaba poblada de gigantes y que habían distintos tipos de humanidades conviviendo juntas, unas más fuertes que otras, más poderosas, más altas en altura, y las más altas y las gigantes haciéndose pasar por dioses ante las más pequeñas, las sirvientas, las humanidades sirvientas y serviles y esclavas, los humanos esclavos que servían a otros humanos más grandes y que se hacían llamar dioses y reyes y señores sobre las tierras antañamente, como lo cuentan todas las mitologías de este mundo y de esta tierra, hermano. Bueno, tenemos acá y que queremos seguir aquí diciendo, mencionábamos a los gemelos fundadores de la ciudad de Roma, Rómulo y Remo, ¿verdad? Como un ejemplo que pone acá el autor para explicar lo que significa realmente en los libros la palabra sagrado o santo. Este primer rey de Roma, Rómulo, no fue tan cortés con su hermano gemelo, Remo, a quien asesinó según el mito, según la historia, ¿verdad? Por haber cruzado la delgada línea conocida como sagrada, se atrevió este Remo cruzar esa línea y Rómulo le asesina y pagó con muerte su acción. Cruzó esa línea sagrada que hay. Un área se vuelve sagrada cuando es escogida, sagrada entre comillas, dice acá, lo pone acá el autor, cuando es en efecto escogida, definida y localizada, ¿no? Y apartada, pues localizada para funciones específicas. Un cordero se vuelve sagrado cuando es seleccionado de la manada para ser designado para un ritual. Se vuelve comida kosher, ¿no? La comida llamada santa de los judíos, apartada. Por ejemplo, esta comida kosher es sagrada debido
a que es apta para su consumo. Es todo lo que significa el vocablo sagrado, el vocablo santo en estos contextos. El Shabbat mismo de los judíos, el día de reposo, es considerado un día santo, un día sagrado, porque es un día que está separado de otros días. Nada más por eso, hermano. Nada más por eso. A usted y a mí, a los fieles, a los creyentes, nos han hecho creer que es sagrado, que es santo, porque es apartado por el Dios verdadero, por el Ser Supremo verdadero, por disposición del Ser Supremo verdadero. A la luz de lo que cuentan los libros y lo que se muestra en los libros, aparentemente, hermano, no es así en muchas situaciones. De este modo, el término sagrado no tiene ni puede tener un significado inambiguo, sencillo, único e inambiguo, según los libros. Se define y se especifica y se acepta convencionalmente y subsecuentemente es respetado bajo diferentes circunstancias y bajo amenazas. Disculpe usted acá. Seguimos aquí grabando en vivo, traduciendo en vivo para usted, bajo amenaza de consecuencias de distinta severidad que van desde la solicitud simple al dejar a ser puesto bajo pena de muerte. Es lo que se observa cuando cuando se cruzan esas líneas y cuando se violan las convenciones de que algo es sagrado en muchas religiones, en muchas historias de antaño, en muchos libros. Una vez más, la definición de sagrado, de que algo es sagrado o santo, inicialmente no tenía ninguna significancia espiritual que se le dio luego y se le atribuyó más luego a esa cosa que estemos hablando en este caso. Se llámese el sacarse los zapatos porque estoy pisando una tierra santa, porque pues este Dios me está diciendo hazlo. Bien curiosa esa escena, ¿no? Andar descalzo en una llamada tierra santa como lo hacen los musulmanes en sus mezquitas. Usted tiene que entrar a la mezquita con los pies descalzos, no puede entrar con zapatos porque usted está contaminando a la mezquita, al piso de la mezquita, el ambiente, el área santa, porque Alá está en la mezquita. Una cosa que uno dice, Dios mío. Son tantas situaciones, ¿verdad? En tantas religiones, tantas cosas que las religiones y los hombres, las humanidades, los humanos tenemos por religiosos. Eso se llama, hermano, religiosidad y religión. Eso se llama, Dios mío, vivir bajo esquemas y paradigmas esclavizantes. El cristianismo no está exento de estas cosas que sufre el judaísmo y que sufren el islam y que sufren todas las religiones del mundo. El cristianismo no está exento de esto, está lleno. El cristianismo occidental, su cristianismo está lleno de esto, de prisiones, porque eso es lo que es la religión, prisión. Mira acá, hermano, disculpe usted, mire. Una vez más la definición, ya lo dijimos, ¿no? Y volviendo a esta historia, Jehová le dice a Moisés que el territorio, la montaña o el desfiladero, ¿verdad? Los acantilados rocosos es suyo, que esa montaña es suya y que por tanto no debe ser violada. Es lo que le estaba diciendo. El gobernante local no quería intrusos en su casa. Era básicamente lo que estaba sucediendo en esa historia y lo que significa esa frase, quítate la sandalia. Quizás diciéndole, quita tus armas, baja tus armas si vienes con armas a este lugar. O si vienes con algo que no me gusta, que vengan mis invitados, que traigan mis invitados a mi casa, pues déjelo afuera. No entre con eso aquí, a mi casa. Hermano, bien pudiera haber significado esa frase otra cosa de lo que se muestra en el texto. No es por ganas de especular, es por echarle cabeza a lo que se observa, a lo que se está leyendo. También hay otro elemento que también vale la pena mencionar, dice acá el autor. Lo que es particularmente choqueante a un lector atento es el hecho de que Jehová debe identificarse a sí mismo. Como lo leemos en Éxodo 3:6, yo soy el Elohim de tus padres, le dice. Yo soy el Elohim de tus padres. Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Es bastante curioso que tenga que identificarse, como que entonces no lo conocía. Moisés no lo conocía, era desconocido. Es concebible que
Es concebible, hace la pregunta acá el autor, es concebible que el Dios, el único Dios trascendente, espiritual y universal, tenga que ser reconocido, tenga que ser presentado para recordarle a alguien que habita en esas tierras alrededor que ese Dios es el Elohim de sus antecedentes. Es concebible que necesite ser reconocido, de que sea desconocido. Jehová no simplemente dice yo soy Dios, como uno esperaría, ¿verdad? En una conversación entre alguien y el único Dios, ¿verdad? Y aquel a quien le traiga, ¿verdad? Dios mío, perdone usted acá, hermano. O sea, no simplemente le dice yo soy Dios como uno esperaría en una conversación entre el único Dios y aquel a quien el monoteísmo, a quien ese Dios le presentaría el monoteísmo como instrumento en la historia de la humanidad. En vez de eso, Jehová necesita especificar a Moisés que él es el mismo Elohim que le habló a sus padres, Abraham, a su padre Isaac, a su padre Jacob, y que no fue otro Elohim. Que él es el Elohim que hizo un pacto con ellos en la antigüedad, con sus ancestros de él, y que por tanto él estaba interesado en el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel pudiera confiar en él. En él como Elohim. Moisés necesita asegurarse, hermano, preste atención a esto aquí, amigo, amiga, hermano, pastor, ministro, familia que me esté escuchando. Mire, Moisés necesita en esta historia, muy, muy lógicamente, asegurarse de la identidad de su interlocutor. En un pasaje muy famoso, ¿verdad? El profeta demanda conocer la identidad de ese Elohim, de ese Dios. ¿Con quién él está hablando? Eso está en Éxodo 3, verso 13. Moisés le dijo a Dios: supongamos que yo vaya a los israelitas y yo les diga, el Dios de sus padres de ustedes me envió a ustedes, y que ellos me pregunten cuál es su nombre. ¿Ah? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les responderé? Dijo este Moisés a este Dios, a este supuesto Dios universal, conocido por todos, el único y suficiente. Jehová parece de algún modo molesto y no le responde a Moisés directamente. Yo soy quien soy ya, yo soy yo y punto. Le parece gritarle, o parece haberle respondido en un modo molesto. Yo soy yo y ya, yo soy yo. Éxodo 3:14. Jehová parece afirmar aquí que su nombre fáctico, su verdadero nombre no importa. Porque fue la respuesta, hermano, es lo que parece indicar la respuesta. Moisés y el pueblo no necesitan preocuparse sobre su nombre, parece ser lo que está queriendo decir cuando responde así, yo soy yo. Ellos no necesitaban solamente reconocer que él tenía una relación con sus padres. Parece que solamente necesitaban recordar o reconocer que ese Elohim tenía una relación con sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Porque fue lo que respondió el Elohim, el Dios, a quien se le preguntaba cuál es tu nombre. De este modo, este Jehová debía ser el portador de la confianza de ellos y siempre guardaría sus promesas. El leer entre líneas, cuando leemos entre líneas, podemos parafrasear. Lo importante aquí es que todos hagan lo que se supone que deben hacer con el pacto que hemos establecido o que yo establecí con sus padres de ustedes. Eso es lo importante aquí. Que ustedes recuerden el pacto que sus padres hicieron conmigo. Y eventualmente este Elohim revela que su nombre es Jehová. El tetragramatón, ¿cierto? La Y, la H, la W y una H final luego también. De lo cual el nombre Jehová luego se vocaliza posteriormente y dice así: este es mi nombre por siempre. Y este es mi recordatorio de generaciones, para que me recuerden por generaciones de generaciones. De este modo su nombre es Jehová, como lo confirma el texto, y que debe ser recordado por ese nombre por siempre. Regresaremos a este asunto ya más luego, dice el autor acá. Por el momento debemos aprender, recordar que el vocablo Dios, entre comillas, necesita, que este Dios necesita ser reconocido, y que hace propuestas que inevitablemente le traerían a él en conflicto con sus otros rivales Elohines,
con otros Elohines de alrededor, con quienes él peleaba por el control de los pueblos y de los territorios en el Oriente Medio, en el Medio Oriente. A partir de estos hechos, con los cuales la secuencia de las acciones individuales se describen, es fácil deducir que la multiplicidad de dioses era una absoluta normalidad para Moisés y para su padre, y para su suegro, Jetro. La multiplicidad de dioses en ese momento, en esos días en que se dice en los libros que Israel salía de Egipto, guiada de sus dioses o de sus dioses para entrar en una tierra prometida, de bendición y dejar de ser esclavos de otro Dios, se dice así. Esa es una tercera parte en este capítulo 8 de la continuación, de esta segunda continuación de estos 3 videos. Vamos a hacer una playlist, obviamente, porque pues por los problemas de internet que hemos tenido, pero que si avanzamos a una cuarta parte de este capítulo 8, esta parte 16 de la serie Los dioses falsos de la Biblia, si avanzamos un tanto más a una parte 4 denominada Moisés le habla a Jehová. En Deuteronomio, el libro de Deuteronomio se conoce en el canon hebreo por el título más apropiado que viene del hebreo, que suena como Devarim, el cual significa palabras. El vocablo Devarim en plural, cuando se traduce a nuestro inglés y a nuestro español, significa palabras. Contiene una serie de sermones atribuidos a Moisés, en los cuales él celebra la importancia de las leyes, su pasión por haber escogido el pacto con el Elohim que le habló, el Elohim Jehová, y su alegría, ¿verdad?, ante el regalo de la promesa de la tierra prometida. El libro señala las premisas históricas que justifican el pacto. También pone en lista, ¿no?, o enumera las obligaciones que conllevan su contenido de este pacto, y finalmente establece las consecuencias positivas y negativas de cumplir o no cumplir con dichas reglas. ¿Sí? Esta estructura completa, toda esta estructura en el libro, ¿verdad?, de este libro, se basa en los modelos de tratados de alianzas que se concluyeron o se pactaban entre los señores de las tierras y sus vasallos, como todavía se hace, y como todavía se hacía en la Edad Media, en los tiempos del Medioevo. En sus escritos, en sus discursos, Moisés repetidamente se refería al Elohim, o a Jehová, de un modo que siempre contradice al supuesto monoteísmo que hoy por hoy nos enseñan. Veamos acá algunos de los pasajes más relevantes que muestran esta contradicción entre esta fe en Jehová, en un supuesto y único Dios antiguo en el pueblo de Israel, y el falso monoteísmo moderno, que nos quieren hacer creer que este pueblo de Israel adoraba solamente un solito Dios cuando era una pluralidad de individuos bajo ese nombre, bajo el nombre Jehová. Deuteronomio 6:14 dice, Moisés se dirige al pueblo con un mandamiento directo. No caminarás detrás de otros Elohim, entre los Elohim de los pueblos en los cuales tú estás. No caminarás detrás o no seguirás a otros Elohim. Entre los Elohim de los otros pueblos en los cuales tú te encuentras. Esta es una afirmación, esta es una proposición explícita que no está sujeta a ninguna interpretación, más allá de lo que dice y ya, declarando que existían otros Elohines, que existían otros dioses que gobernaban sobre una variedad de pueblos subyacentes que vivían alrededor de ellos, por donde ellos iban pasando. Su presencia se confirma con la actitud de Yahweh, la actitud que toma este Dios llamado Jehová, de la cual Moisés habla inmediatamente después en el verso 15. Deuteronomio 6:15, porque dice, Jehová es Dios celoso. Tu Elohim es un Dios celoso, es un Jehová celoso. Leemos correctamente, Jehová, el Elohim o el Dios o los dioses del pueblo de Israel, era un él, dice así, él celoso.
is a jealous El. Dice aquí, es un El celoso de las divinidades conocidas con el nombre El, que nos ha engañado toda la vida, nos han hecho creer que era uno solito. Pues no, Jehová era uno de ellos nada más. Pero ¿cómo puede ser alguien envidioso cuando no hay competición, hermano? ¿Cómo se puede decir en el libro que Jehová era un Dios celoso cuando no existe competencia, cuando no existe otro Dios a la par contigo, ni siquiera por debajo de ti? ¿Cómo se puede decir en el libro que Jehová es un Dios celoso? ¿Celoso de quién? ¿Ah? ¿Cuál otro había? Si era el único que había, supuestamente, como nos quieren enseñar. ¿Ah? Aún conocemos los nombres. Aquí dice, aún más allá de esto, podemos conocer y conocemos los nombres de algunos de sus rivales. Estaba Quemos, de los moabitas, estaba el Milcom de los amonitas, estaba el Hadad, el dios Hadad, el Elohim Hadad de los arameos, estaba Melcar de los tirios, estaba el dios o el Elohim Shadrapa, que era un dios curandero, que era un dios sanador, de los fenicios y muchos otros. Al mismo tiempo, en la misma época, contemporáneo con el Jehová de los israelitas. Por lo tanto, hay muchos Elohim, habían muchos Elohim. Y la escogencia del pueblo estaba abierta potencialmente. La elección que hiciera cualquier pueblo humano, una humanidad inferior, por cualquiera de estos, era una posibilidad. Los Elohines individuales podían sentir celos hacia sus rivales, sencillamente, hermano. O si eran una raza sintiendo celos de otras razas de Elohines. Si era una raza de Elohim hacia otras razas. Perdone usted, hermano, acabo de prender la luz, obviamente. Si otros dioses, si los demás dioses eran invenciones humanas, sencillamente, y copias humanas, demoníacas del Dios verdadero llamado Jehová, del supuesto Dios verdadero, ¿por qué era difícil entonces? ¿Por qué es difícil para el Dios verdadero, el supuesto Dios verdadero, entre comillas, probar su unicidad con evidencia incontrovertible? ¿Por qué le es difícil en los textos? Y no es precisamente la intención en el texto. El texto intenta mostrar que habían muchos. El texto no lo esconde. Usted le han enseñado otra cosa en su doctrina cristiana moderna. A mí me enseñaron otra cosa y nos dijeron otra cosa que no se muestra en el texto. ¿Por qué estaba celoso este Jehová? Usted solamente puede estar celoso, hermano, si hay otros rivales. Usted solamente puede sentir celos de alguien si ese otro alguien existe en efecto y es rival suyo. De cualquier modo, podemos estar seguros de una cosa. El sentimiento de Jehová representa una envidia natural, concreta y profundamente sentida por él. Y sus consecuencias son dramáticas. Traición. La traición se castiga con la muerte. O se castigaba. La traición de esos soldados, de esos esclavos que se marcaban, los esclavos y el ganado se marca con una marca, con un sello. ¿Por qué usted cree que la Biblia y por qué usted cree que el libro de Apocalipsis está lleno del vocablo el sello, los sellados, los 144,000 sellados, o los ángeles del Dios verdadero, Jehová o Jesús, que bajarán a sellar a sus siervos? ¿Por qué cree usted que esos textos hablan así, diciendo, este esclavo es mío? Que es necesario que venga el Ser Supremo cuando regrese ahorita al final de los tiempos, el Jesús de los cristianos, o el Alá de los musulmanes, el Mahoma, el Mahdi de los musulmanes, o el Krishna de los hinduistas. Bajarán toditos, como dicen todos los libros religiosos de estas religiones, que bajarán a sellar, a marcar a sus esclavos. Porque es lo que usted y yo hacemos cuando tenemos ganado. Es lo que hacían en los tiempos coloniales los españoles en Venezuela, en Colombia, en cualquier país de estas colonias de este lado del mundo. Cuando tenían esclavos, los señores, los lores de las tierras marcaban a sus esclavos, a sus negros, o a sus mulatos, o a sus zambos, a sus criollos en Venezuela, en Colombia, en los Estados Unidos. En todas estas tierras se marcaban a los esclavos en Europa. Para que no hubiese problema con el señor de al lado, con los señores y los terratenientes vecinos, porque cada quien tenía sus esclavos y cada esclavo tenía que estar marcado para no haber problema, evitar problema.
Ay, el vecino, el terrateniente, el rey de al lado, el señor, el rey del reino de vecino, se metió para este lado a robar nuestros esclavos y nuestro ganado. Ay, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Porque tenemos las marcas sobre nuestros esclavos. Porque cada esclavo es marcado, cada ganado, cada cabeza de ganado era marcada. Si se veía después esa cabeza, ese ganado, ese esclavo en otras tierras, me lo robaron, usted fue quien me lo robó. ¿Qué hace mi esclavo con otra marca, con otro sello, con otra letra? ¿Mm? ¿Qué hace mi esclavo que tiene mi marca, mi sello, mi letra en sus tierras de usted? ¿O se escapó por él mismo o usted me lo robó? Se evitaba esos problemas cuando se marcaba el ganado, y cuando se marca el ganado hoy por hoy se sigue haciendo, o en las tierras incluso donde todavía hay esclavitud en este mundo, porque hay muchas tierras, sobre todo en Asia, África. Todavía hay esclavitud en este mundo, no se termina de abolir la esclavitud en ninguna parte del mundo, y que la Biblia es un libro esclavizante. La Biblia apoya el esclavismo. Pablo no condena a los señores dueños de esclavos. Pablo no lo hace, ni Jesús lo hace tampoco, ni nadie en el Nuevo Testamento lo hace. Más bien Pablo dice, sirve a tu amo con amor y con entrega. Bueno, Abraham Lincoln pensaba diferente a Jesús, pensaba diferente a Pablo, porque Abraham Lincoln fue y abolió la esclavitud igual que yo. Yo pienso igualito. Porque un ser humano tiene que ser esclavo de otro ser humano. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Bajo qué derecho universal? ¿Bajo qué leyes? ¿Bajo qué derecho puedo yo tener esclavos en mi casa? Como todos estos países y naciones y reinos antaños prosperaban con esclavos. Los esclavos construían las ciudades, los reinos, para sus señores y para sus príncipes y sus hijos de esos señores. La esclavitud jamás va a ser apoyada por el Ser Supremo Perfecto, porque el Ser Supremo Perfecto no crea, no diseña y no crea almas esclavas originalmente. Toda alma que crea el Ser Supremo Perfecto, eterno y perfecto, las crea libres y las hace nacer libres donde sea que nazcan. En cualquier cultura, en cualquier nación, llámese esclavos o llámense señores, todas las almas que nacen de modo original y que vienen a esta vida por acción y por diseño y por disposición del Ser Supremo Dador de la vida, viene a este mundo de manera libre y no para ser esclavizada por nadie. Cuando la Biblia apoya la esclavitud, usted se tiene que dar cuenta que la Biblia es escrita por hombres que esclavizan a otros, y que la Biblia fue escrita por hombres que esclavizaban a otros. Usted va a seguir creyendo que la Biblia es un libro o un compendio de libros, una colección de libros inspirados por el Ser Supremo Perfecto que no crea a nadie de manera esclava. Él es el ser más libre de todos, el Ser Supremo Perfecto, el bueno, el todopoderoso, el todo amoroso, crea a todas sus almas humanas libres, porque Él es la forma de vida y Él es el ser de la vida libre. Él es el ser más libre de todos. No creó robots. El ser más desinteresado, el ser más relajado, el que no tiene temor de nada, de si su creación se le iba a perder después, de si su creación se iba a dañar después. Ay, se me fueron toditos, se me van a ir toditos, mejor no creo nada. Se me van a ir toditos. Le voy a dar libre albedrío a todos y toditos lo van a ejercer. Todas mis almas creadas van a ejercer su derecho que les estoy dando y se me van a ir y me van a odiar. Mejor no creo nada. No, no fue así. Creó y sigue creando y siguen naciendo almas libres en este mundo con cada segundo que pasa, con cada bebé que nace de vientre de mujer. Sigue viniendo a este mundo un alma humana creada nueva, fresquita, en el horno, un pancito nuevo, una creación nueva, un proyecto nuevo, un logos, una expresión nueva de ese ser que da la vida. No hay un solo logos, no hay uno solito, una sola alma, un solo ser creado. No, el ser creador crea almas por miles de millones que nacen diariamente en este mundo, expresiones de Él, de su amor, de su inteligencia, de su sabiduría, de su fuerza, de su poder, de su libertad de Él. Un aplauso para ese ser. El ser más libre de todos, el que no tiene miedo de nada. Se me van a ir, que se vayan, yo les estoy dando su libertad. Se me van a ir. Se me va a ir toda la humanidad que voy a crear. Que se vayan, yo les estoy dando libertad. No quieren estar conmigo, les va mal igualito. Lo aprenderán en el camino, algún día lo aprenderán. Algún día reformaré este mundo y lo reharé otra vez y se darán cuenta que cuando ellos ejercen su libre albedrío para alejarse de mí, no les va bien. No, Él vino a rescatar
y a llevarse con él, a bajar a los infiernos. Y bajó a los infiernos y vino a rescatar a los que estaban condenados. Los que estaban condenados, hermano. Si los libros dicen que el Ser Supremo verdadero tuvo que bajar a los infiernos para rescatar a unos que estaban en esos infiernos, es porque estaban condenados. El libro no está hablando de los que estaban en los infiernos, el libro está hablando del que bajó. ¿Cómo es que bajas a buscar a alguien que está condenado en su pecado? ¿Quién eres tú? ¿Eres de verdad el Ser Supremo verdadero o eres un demonio más que puedes bajar a cualquier infierno, ir y venir libremente porque eres un demonio más o eres el mayor de los demonios? Tienes entrada libre por cualquier infierno porque el Ser Supremo verdadero es en efecto y verdaderamente y eternamente y perfectamente puro y santo. No va a bajar nunca a ningún infierno a buscar a nadie que ya está condenado en su propia maldad, que ejerció su derecho, su libre albedrío y decidió vivir su vida lejos de cualquier justicia verdadera y no la justicia de los libros, porque la justicia de los libros habla de la obediencia a los demonios de esos libros, a los demonios que se describen en esos libros como dioses. Si tú obedecías las leyes de esos demonios que gobernaban estos mundos antañamente en la antigüedad, si tú eras un buen esclavo y obedecías a las órdenes de tus demonios, amos, de los demonios que te gobernaban y que se hacían pasar por el Ser Supremo, y tú eras obediente, entonces tú eras un justo y eres considerado justo y perfecto y santo porque nunca te le revelaste a ese demonio. En cuerpo, en físico, a ese demonio visible que se hace pasar por el Ser Supremo invisible, el infinito. No es justicia verdadera la que se habla en los libros. La justicia que se habla en los libros, la obediencia de la que se habla en los libros, es la obediencia a esos demonios. No estamos llamados, el libro no se equivoca. En eso no se contradice el libro cuando el libro dice que no estamos llamados a ser esclavos de nadie, ni que nadie nos marque o ponga su marca en nosotros, porque no hace falta marca para saber que venimos de un ser creador supremo. Pero no, los libros hablan de marcas puntuales, de nombres puntuales y de números puntuales, que si el 666 que representa un nombre, porque son 6 razas muy posiblemente de demonios que cayeron, considerados demonios, enemigos de este otro demonio que se hace llamar Dios en el libro. El Dios del libro, el Dios del Apocalipsis de Juan, habla de su enemigo y que el número del nombre de su enemigo de él, de su anti él, de su contrario a él, es un demonio cuando mínimo y el número de su nombre es el 6, el 666. Pues si usted supiera por más lecturas de otros libros que se está hablando de cuando mínimo 6 razas de seres opuestos que se le oponen a este séptimo llamado el Dios verdadero, a este primero o séptimo, porque bien puede ser el séptimo en efecto. El libro está hablando de 6 razas originales que cayeron antes del Enoch, Jared, las 6 razas que cayeron, de ahí viene el nombre Horus, que significa lo mismo, caídos, caídas, y que se supone por lectura, se puede inferir por lectura, como le he dicho yo varias veces, que eran razas femeninas. Las primeras Elohim que cayeron eran diosas, razas humanas, eran humanidades más poderosas, más grandes, más inteligentes, más altas en altura también, que cayeron de esas zonas altas de la tierra hacia el centro de la tierra, que es la Antártida. Cayeron a estas tierras nuestras, descendieron, si no fue que cayeron, fue que descendieron por sí mismas y ya. Pero que había toda una raza masculina de este lado, aquí abajo, en estos montes, en estos continentes de acá, de esta tierra habitada, habían razas masculinas que ellas invadieron. Y que estas razas masculinas, esta séptima raza que sale de esas primeras 6, cuando estas 6 paren, una raza diferente a ellas, la masculina, como dicen algunos libros, ahí es cuando comienzan las guerras entre las diosas femeninas y los dioses masculinos que se observan en todas las mitologías de antaño, de todas las sociedades y naciones antiguas. Deuteronomio 7:16 dice que el mandamiento para servir a Jehová era exclusivamente, y se repetía siempre, en este capítulo 7 de Deuteronomio: debes destruir a todos los pueblos que Jehová tu Dios te da. Debes destruirlos a todos. Israel era un pueblo genocida. David, dice el mismo libro que David era un personaje, un individuo, una raza de individuos genocida. Aquí no se le permite construir un templo porque supuestamente había matado y tenía mucha sangre en sus manos. No voy a decir supuestamente, como en efecto se muestra en los libros.
usted va a seguir creyendo que siervos genocidas, que hombres genocidas eran hombres muy justos, muy santos, muy puros, muy perfectos en su ser, en sus psiques de ellos, en sus mentes y en sus corazones de ellos, cuando habían matado pueblos y pueblos y pueblos y pueblos porque su Dios de ellos los había mandado a hacerlo. Usted va a seguir creyendo que ahí hay santidad verdadera. Usted va a seguir creyendo que en el odio, en la venganza, en la destrucción, en la muerte, en el genocidio, hay verdadero amor, hay verdadero perdón, hay verdadera santidad y pureza, y que de verdad ese es el Dios verdadero. Usted va a seguir creyendo ese engaño. No hay ningún amor, no hay ningún perdón, no hay ninguna justicia verdadera en ningún genocidio y en ningún genocida. Llámese como se llame, y aunque lo llamen Dios, no es un Dios, parece más bien un demonio el que ordena genocidios y destrucción de pueblos. Parece más bien un demonio, pero la gente lo llama Dios y le gusta llamarlo Dios. Mire lo que dice aquí: usted debe destruir, no los mires a ellos con compasión, dice Deuteronomio 7:16, contradiciendo toda la demás Biblia y al Nuevo Testamento. No lo mires con compasión y no sirvas a sus dioses. De modo que estamos tratando aquí con un Dios que hubiese tenido una concepción perturbadora de su relación con la humanidad si él de verdad fuese el Dios verdadero y universal. Él escoge un pueblo y luego los fuerza, los obliga a destruir a todos los demás pueblos que están en el camino, que se muestran en su camino para conseguir sus metas. Afortunadamente sabemos que Jehová no era el único Dios, sino que era sencillamente un gobernante menor local, un sencillo gobernante local de una tierra local, puntual. Su insignificancia y debilidad le causaban a él ser, el tener que dar órdenes crueles, su insignificancia y su debilidad. Es muy lógico, hermano, observar esto acá y darnos cuenta de esto. Como podremos ver acá, la necesidad de mantener su poder era más importante que cualquier otra preocupación. Eso se observa en Deuteronomio 13, el verso 7, cuando Moisés describe algunas situaciones hipotéticas y proveyendo pues direcciones para el comportamiento si estas situaciones de hecho ocurrían, como se observa del 7 al 11 en Deuteronomio, cuando dice: si tu hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa quien amas o tus amigos más cercanos secretamente te engañan o quieren engañarte diciendo vayamos y adoremos a otros dioses, dioses que ni tú ni tus ancestros han conocido, entre paréntesis un inciso que hace el mismo Jehová, dioses de los pueblos alrededor de ti, sean lejanos o cercanos, de un extremo de la tierra hasta el otro, no vayas con ellos, no consientas con ellos, ni los escuches, ni les muestres piedad a tu familia, dice aquí. No los protejas, ni los escondas, debes ciertamente matarlos. A cualquiera que venga y te diga, vámonos con aquel dios de allá, vámonos con Quemos, vámonos con Milcom, vámonos con Acera, vámonos con aquel Baal de aquella tierra. Debes matar a ese hermano tuyo, a esa madre tuya, a ese hijo tuyo. Su mano estará contra... Tu mano debe ser la primera que lo asesine. Y luego las manos del resto del pueblo. Ese era el Jehová, hermano. Ese es el Jehová del libro, hermano. Un Dios asesino. Un Dios sin misericordia. Un Dios sin amor. Sin verdadera misericordia. Un Dios cruel. Tienes que despertar de tu engaño, pastor. Tienes que despertar de tu engaño, pastora, ministro, ministra, despierta de tu engaño, de la prisión en la que estás. Deuteronomio 13, 7 al 11, hermano, hermana, sal ya de tu engaño y de toda idolatría, demonios, a ese Jehová, demonio que se muestra en el libro. Mire lo que dice aquí. Deuteronomio 13, del verso 13 al 17 dice: si tú oyes que en una ciudad hombres malvados están allí, y que te han seducido, y a los habitantes de dicha ciudad diciéndoles vayamos y sirvamos a otros dioses, tú investigarás, los examinarás, los interrogarás cuidadosamente, y si es verdad, los pasarás. Los residentes de dicha ciudad los pasarás a espada a todos. Ese es el Jehová, hermano, misericordiosísimo,
y aún a su ganado los pasarás por espada, les cortarás la cabeza y los decapitarás a todos. Tú quemarás la ciudad entera, hermano. No, pues no. Jehová cambió, Teo, Dios mío. Como me dijo ayer un pastor amigo, discípulo, fue discípulo mío, en su momento yo lo acerqué a Cristo. Lo hice venir a Cristo, yo, o dicen algunos, o él mismo dirá que yo lo ayudé. Un pastor amigo me dijo, Teo, eso es en el Antiguo Testamento, Teo, perdóname. El Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, Teo, ¿verdad? Era invisible. En el Nuevo no lo es ya, y ya, Teo, cambió ya. Jehová cambió y Jehová se hizo visible. Ya, cambió. Cambió. Entonces Santiago 1:17 no se cumple entonces. En el Ser Supremo verdadero hay cambio entonces. El Ser Supremo verdadero puede mutar y puede cambiar entonces. Está bueno. Qué conveniente. Un Dios, hermano. Un Dios que no sea perfecto. De verdad, que no pueda cambiar en nada porque es perfecto. Un Dios que viva cambiando y adaptándose a las necesidades del pueblo. Imagínese usted que el Ser Supremo viva cambiando y adaptándose a la necesidad del pueblo, a un pueblo tan cambiante. Hoy sí queremos esta forma de vida, mañana ya no la queremos. Hoy adoramos tu nombre, mañana ya no te adoramos, pues. Hoy necesitamos un Dios, mañana necesitamos 2 en 1, mañana necesitamos 3 en 1, mañana tendremos que ser 4 en 1, 5 en 1, 6 en 1, hasta que seamos infinitos en 1 para poder adaptarnos a la necesidad del pueblo. No nos gusta esta ley, cámbiala. ¿Usted se imagina un Dios cambiando sus leyes? O sus formas de acercarse o de tratar con un pueblo. ¿Usted se imagina un Ser Supremo verdadero así? ¿Usted se lo imagina? No sería perfecto. Sería muy conveniente, sería una perfecta democracia. Eso no sería jamás una teocracia, eso sería una democracia. Todo el mundo hace lo que le dé la gana. Todo el mundo termina creyendo y adaptándose a lo que quiera. Y no es así. El Ser Supremo verdadero existe y hay una solita ley para toda alma humana y toda conciencia humana. Ama a tu prójimo, ama al ser que te dio la vida. Entiende que es persona, entiende que no es un ser ahí nomás, entiende que no viniste tú de ti mismo, que no naciste por ti mismo, por tu propia fuerza. Entiende que hay un ser inteligente detrás de tu vida y del diseño de tu vida. Entiéndelo. Y que así como Él te da la vida, tú debes dar vida y jamás quitarla. Jamás, pues no. Este Jehová mandaba a todo el mundo a matar. Pásenlo por espada. Ya. Pásenlo por espada. Se acabó. Bueno, y entonces, Teo, ¿cómo se iba a eliminar la maldad de la tierra entonces? Si unos vecinos se rebelaban y decían ya no queremos adorar a Jehová, ¿cómo entonces, Teo, se podía sanar si no era pasándolos por espada? Bueno, pasa a tu hijo por espada. El día que tú pases a tu hijo por espada, porque tu hijo te salió gay, porque tu hijo te dijo me voy de la casa y no quiero saber nada de ti. El día que tu hijo, tu propia hija, se vaya de tu casa y yo te vea a ti pasándolo por la espada, yo voy a creer de verdad que tú eres un creyente fiel. Y que tú de verdad crees en esas palabras de Deuteronomio y de ese Moisés y de ese Jehová. El día que tú tengas que asesinar a tu propio hijo porque tu hijo dijo no quiero adorar al Cristo que tú adoras. El día que yo te vea matando a ese hijo tuyo. No, bueno, Teo, eso cambió, Teo. Ya no es la ley del ojo por ojo, del diente por diente. Eso era antes, cuando Jehová era joven. Jehová era así. Era cruel, pero Jehová creció, Teo. Jehová maduró y entendió que no era por la fuerza. El Ser Supremo verdadero maduró y entendió que no podía seguir mandando a ese pueblo a matar a nadie. Él entendió y cambió y se hizo carne y nació de mujer en la Virgen María. Él cambió, Teo, él cambió. Hermanos, mire esos cuentos. El temor del Elohim Yahweh de ser abandonado por sus seguidores era tan grande que la lealtad tenía que ser mantenida a todo costo, a todo precio. Aun cuando el matar a los miembros de la familia, aun cuando se tuviese que matar a los miembros de la familia, aun cuando se tuviese que exterminar a los habitantes de todas las ciudades o de ciudades enteras y que el terror viniese con ello. A pesar de cualquier terror que pudiese venir, no podemos aquí seguir evitando, no podemos evitar aquí el tener que ver que la amenaza de la traición era real la amenaza de la traición. Y que el comportamiento de este Jehová, o de estos Elohim llamados Jehová, sencillamente son un reflejo de las actitudes y de las decisiones de los tiranos de todos los tiempos. Deuteronomio 32:17 dice así: en este pasaje Moisés acusa a los israelitas de levantar la ira, la envidia de Jehová. Y dice así el 32:17, y ellos hicieron sacrificios a los Shedim,
que no eran Elohim. Elohines que no conocían. Hicieron sacrificios a otros Elohim que no conocían ellos. Nuevos, cercanos, que venían, a los cuales sus padres no conocían. Y ellos se acercaron a ellos, a Elohim que sus padres de ellos, sus ancestros de ellos no conocían. Estas líneas están particularmente llenas de información y deberían llamar nuestra atención. Aquí estamos tratando, hermano, con otra afirmación explícita sobre los celos que se levantan a raíz de la traición, la envidia que se levanta, o que crece, o que nace a partir de la traición. En este tiempo de traición, en esta oportunidad, la traición se comete en favor de entidades más bajas en el ranking de los Elohim, a favor de entidades supuestamente más bajas en poder, menores en poder, en el rango y en el ranking de los Elohim. Estas entidades eran llamadas Shedim y diferían y eran diferentes de las llamadas Elohim. El término Shedim usualmente se traducía como demonios, en reminiscencia, ¿no? En recordatorio de los Shedu asirio-babilonios, ¿no? Lo que hacen recordar a los llamados Shedu babilonios asirios, quienes se suponían que actuaban como intermediarios entre el pueblo y los líderes más altos. Ellos eran probablemente guardianes menores, los llamados Shedim. De modo que el culto devoto a ellos era particularmente reprensible. El culto o que el pueblo terminara adorando a estos llamados mediadores, a estos llamados intermediarios, era reprensible de un modo muy particular. El pueblo se iba de la adoración de los llamados y supuestos dioses verdaderos, de los llamados y supuestos verdaderos Elohim, de los llamados y supuestos verdaderos Jehovás, los Elohim, se iban a veces de estos llamados y verdaderos señores de la tierra y terminaban adorando a los intermediarios, a los señores intermediarios entre esos dioses y esos pueblos, a los sacerdotes, que supuestamente tenían que traer la adoración de esos pueblos a esos dioses. Mucho pueblo terminaba adorando a esos sacerdotes, a esos intermediarios, a esos Jesús, a esos Shedim. Aquí llamamos y aquí podemos aprender también que algunos Elohim solamente y recientemente aparecían en escena, lo cual significa que eran nuevos y casi desconocidos y que aún los patriarcas no tenían conocimiento de ellos. Como se observa a Moisés preguntándole cuál es tu nombre. Yo no sé quién eres, no me sé tu nombre. Ellos me van a preguntar cuál es tu nombre, tú les vas a decir que yo soy Jehová. Estos Elohim se movían. Se movían y conquistaban el territorio, seguían buscando más territorios en búsqueda de pueblos a quienes subjugar y a quienes hacerlos sus sirvientes, hermano. Ya hasta aquí pues lo dejamos por hoy con una tercera y última entrega en esta parte 16. Para que usted vea, usted siga dando cuenta, ojalá usted pueda compartir esta enseñanza y poder reflexionar en estas palabras, en este video y darse cuenta de lo que van diciendo esas líneas de verdad, que usted pueda detenerse en su lectura de la Biblia, en su lectura de estos textos, de estos primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Muy curiosos, del llamado Antiguo Testamento, porque no podemos poner mucha fe ni ninguna fe al final en ningún Nuevo Testamento si el mismo Antiguo Testamento sobre el cual está basado el Nuevo es muy sospechoso. No tenemos ni siquiera que ponernos a estudiar mucho el Nuevo Testamento y las palabras y las acciones y todo el cuento y toda la historia del llamado Jesús. No tenemos que hacerlo si sabemos que ese Jesús es la encarnación de Jehová y si podemos dar en el Antiguo Testamento con que Jehová en efecto es un demonio. No tenemos después que meternos mucho con ningún Jesús llamado encarnación de Jehová. Porque si Jehová es un demonio, Jesús también lo es. Jesús es la encarnación de Jehová. Es lo que enseña la doctrina cristiana. Hermano, hasta ahora, disculpe usted, ¿verdad? Yo seguiré por esta línea. ¿Verdad? Quienes gusten de seguir oírme, seguiremos leyendo, seguiremos aprendiendo, seguiremos dándonos cuenta de los engaños en los cuales está toda la humanidad metida por acción de todos estos quienes nos gobiernan, el Vaticano, el judaísmo cabalista mundial, el Vaticano mismo, el cristianismo reformado masónico y ocultista, el 80% de los pastores cristianos evangélicos
en los Estados Unidos y en Chile y en otros países, dicen algunos reportes, algunos artículos, son masones satanistas, el 80%, cuando mínimo. Aquí voy a dejar también el video, el link a un video muy importante que usted debe ver, llamado El control Illuminati del cristianismo moderno. Lo voy a dejar aquí, en la descripción de este video. Comparta, hermano, este video, aprenda algo nuevo, dele me gusta y seguimos orando al verdadero Ser Supremo, sin nombre, sin cuerpo, sin sexo, sin género, inmortal, infinito, de verdad, invisible, unicitario, una sola persona en su ser. Por aquí seguiremos orando a ese ser, porque ese ser existe, no está presente en libros, no es el Ser Supremo de ninguno de estos libros, de ninguna religión, pero ese ser existe, te ha diseñado, te da la vida, te da la fuerza, te da la sangre todos los días, te da los hijos, te da el dinero, te da las empresas, nos da. Ese ser existe, el Ser Supremo existe, pero no es ninguno de estos, en ninguno de estos libros. Mortal, no, el Ser Supremo es inmortal, Señor. En estos días pasados celebraba la cristiandad entera de este mundo la muerte, conmemoraban la muerte del Ser Supremo. Y 3 días después se dice que resucitó. Pero si usted saca la cuenta de viernes a domingo, no hay 3 días ni 3 noches. Todo es todo un enredo, toda una locura, toda una doctrina extraña y todos unos cuentos extraños cuando nos quieren hacer ver o hacer creer en atributos humanos de un ser que llamamos perfecto. No hay nada perfecto en nuestra humanidad. No podemos seguir creyendo que el Ser Supremo perfecto es como nosotros, o llegó a ser como nosotros, o que se hizo como nosotros. Tan débil, tan frágil, tan pecador y tan imperfectos que somos los humanos en nuestra humanidad, en nuestros cuerpos humanos. No hay nada perfecto en el cuerpo humano, en este caparazón. No somos este caparazón, somos un ser espiritual preso. Somos un alma humana presa en un cuerpo espiritual. ¿Por qué estamos presos en un cuerpo carnal de sangre y hueso? Nuestras almas, ¿por qué están presas? Porque somos malos y tenían que ponernos presos. Ese Ser Supremo tenía que apresarnos porque podemos ser muy malos, muy malignos hacia nosotros mismos y hacia otras almas humanas. Por eso es que estamos presos en un cuerpo carnal, humano, de sangre y hueso. No era la intención original del Ser Supremo perfecto crear cuerpos de carne y hueso y de sangre que muriesen a los 80 años, a los 90 años, a los 100 años. No era la voluntad perfecta del Ser Supremo perfecto. Nos fue dando cada vez menos edad y nos fue dando cuerpos y después nos tuvo que meter presos en cuerpos a nosotros, esta humanidad, y a las primeras también que llegaban a vivir más años que nosotros. Se hicieron muy malignos entre ellos, comenzaron a matarse entre ellos. Se les tuvo que dar cuerpos carnales de sangre y hueso, eran cuerpos espirituales, eran espíritus, podían hacer más cosas, tenían más habilidades, tenían más poder, más fuerza, vivían más tiempo. Pues no. Miren el tiempo que vivimos ahora. La humanidad es mala, es imperfecta. Usted va a seguir creyendo que el Ser Supremo perfecto es como nosotros, como su creación, como su criatura. Ya sal de esos engaños, hermano. Hermana, amigo, amiga, salgamos de todos estos engaños religiosos sobre el Ser Supremo perfecto. No es así como nos han dicho que Él es, que ese ser es, no es como nos han dicho. Lo adoramos, le cantamos, lo invocamos. Yo lo invoco sobre mí, lo invoco sobre ti, a ese Ser Supremo sin nombre, unicitario, una sola persona, siempre en todo su ser. En todo su ser, una solita. Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Lo vamos a seguir diciendo y lo vamos a seguir predicando. Enviamos un abrazo a toda persona, a todo amigo que nos ha escuchado hasta ahora. Gracias por su tiempo. Dele me gusta a este video, compártalo. Y bueno, hasta una nueva transmisión, una parte 5, la continuación, en un video 17 de esta serie Los Dioses Falsos de la Biblia. Una parte 17. Esperemos que salga un solo video y no como han salido 3 videos ya de esta parte 16. Un abrazo a todos, saludos de mi esposa. Esperemos que estén bien, esperamos y oramos que estén bien todos. Hasta luego.